Entonces la gente no entiende que un traslado por lo regular es para bien de la iglesia. Les pregunto, ¿el hermano Josué hizo algo en San Andrés? Por supuesto. Y algo muy grande, que no bautizó una cantidad, pero que sembró la palabra, la sembró. El hermano que está en Sabana, ¿cómo se llama? Fue el primer pastor en San Andrés, 5 años, pero sembró la palabra. Sí, sembró la palabra. El hermano Josué sembró la palabra. El hermano Alberto sembró cada pastor. El hermano Sergio sembró la palabra. Y todos sembraron la palabra. Luego llegó otro pastor y sembró la palabra. Logramos esta ampliación. No sabemos si vamos a lograr. La hermana Margarita dice que no invoquemos eso por ahorita. Bueno, no, es una enseñanza. Póngale cuidado a esto tan importante. No sabemos si me va a tocar a mí lograr tener una propiedad, no sabemos, Dios lo sabe. Y si no me toca, le tocará a otro. Pero cada pastor hace un trabajo, ¿sí? Y hay gente que se enoja y dicen, ¿cómo van a trasladar al pastor? Es que nosotros lo queremos. El que llega también es un siervo de Dios. Y alguien dirá, yo creo que lo está diciendo porque ya le comentaron por ahí que lo van a trasladar. No, aquí no funciona así. Perdóneme la palabra, pero aquí no funciona con roscas. En mi tierra roscas dicen, es que como estoy en el círculo cercano a los directivos, a la hora que yo les diga, no, eso no funciona aquí así. Aquí el directivo y cada directivo de cada distrito hasta procura no mantener mucho compromiso con cada pastor, sino que ellos cumplen solo su tarea y ya, no más. Y de pronto hay gente que les dirá salameros, pero no, ellos prefieren no ser tan allegados, tan amigos, para que no vayan a haber malos entendidos. Solo cumplen su deber, vienen, nos visitan, revisan qué tal, felicitaciones, y ya, pastor, ¿cuándo verá que me van a trasladar? Yo no puedo hacer eso, porque eso no se puede, eso es salirnos del programa de Dios. Dejemos que Dios maneje su iglesia como Él quiera, amén. Entonces hay que reconocer que cada pastor administra diferente. Todos pensamos diferente. Habrían cosas del hermano Sergio que a usted le gustaban mucho y que de mí no le gustan. Eso es normal. Habrán cosas que a usted le gusta mucho de este pastor, pero no le van a gustar de otro. Eso es normal. Pero lo que hay que reconocer es que son pastores que vienen con el propósito de formar una iglesia. Y eso se llama ¿qué? Madurez. Madurez. Yo le decía al hermano Javier esta semana, una calidad de diácono, un diácono querido, apreciado. Si en algún momento usted, un pastor, sea yo, sea otro, le dice, hermano, descanse del diaconado, el hermano lo que debe hacer, y de hecho él lo va a hacer porque es un hombre de Dios, es seguir adelante. ¿Por qué? Porque no estamos aquí por cargo, sino por amor a la salvación. ¿Es así o no es así? Eso se llama madurez espiritual. Por eso la Biblia dice, aunque bueno, hoy se maneja de esta manera, no en calidad de doctrina, sino del manejo administrativo de la iglesia para bien de la congregación. Por eso se maneja hoy así el tema del traslado, ¿sí? Hay un tiempo que se cumple y ustedes ya dicen, pero qué bueno escuchar como otros mensajes, como otros pastores, ya odian al pastor. No lo odian, es que hay un tiempo donde llega el pastor a ese tiempo y ya así le pongan lo que le pongan, ya ese pastor cumplió un ciclo y se necesita otro que venga con otras ideas, con otras enseñanzas. Y es ahí donde la iglesia se forma y la iglesia va aprendiendo cosas nuevas. A uno se le aprende la administración espiritual, a otro se le aprende la administración espiritual y la administración material. Cada uno trae ideas y cosas bonitas que se le aprenden. A unos como manejan la familia, a otros como manejan otras cosas, pero cada uno tiene una enseñanza muy especial. En este caso hemos leído Tito, capítulo 1,
verso 5. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. Es decir, otros tal vez no habían podido corregir eso. Y llegó otro y lo corrigió. ¿Usted no le ha pasado que ha visto que habían lugares donde sucedieron cosas o venían sucediendo cosas y el pastor que había no las pudo solucionar y llegó otro y en 15 días arregló eso? Porque cada uno tiene una investidura diferente. Cada uno. Y no es que el que se fue sea incapaz, no. Cada uno tiene investiduras diferentes. Cada persona piensa diferente. Cada administración es diferente. Dice la traducción lenguaje actual en el verso 5: te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. ¿Cómo era? Tal y como te dije. No como yo quiera, sino como nos señalaron que lo hiciera. Amén. ¿Qué era Creta? Creta era una isla que era un centro de entrenamiento para los soldados romanos. Y quiere que les diga una cosa, si me permiten alegorizar en esta mañana, también fue un entrenamiento para Tito. Era un entrenamiento, hermanos. Y hay lugares que son un entrenamiento para el pastor, para grandes cosas. Porque si un pastor no es capaz de resistir que alguien le diga, le prometa, no se congregue, hagan cosas que a uno le duelan, se dé uno cuenta de cosas que hacen que a uno le duelen. Si uno no está preparado para eso y uno tira la toalla por eso, entonces no está preparado para manejar una iglesia grande. Porque iglesia grande, problemas grandes. Iglesia pequeña, problemas pequeños. Pero iglesia grande, problemas grandes. Y se lo digo porque estuve cerca de un pastor que fue donde yo salí al ministerio y estoy seguro que es verdad. Iglesia grande, problemas grandes. Entonces uno está preparándose. Tito estaba en Creta, en un lugar de entrenamiento también. Amén. En otras palabras, la misión de Tito era corregir, resolver problemas pendientes y que hiciera nombramientos para abrir nuevos lugares de predicación y para promover el crecimiento y el buen desarrollo de la obra de Dios. ¿Y cuáles eran o cuáles son esos lineamientos o recomendaciones que el apóstol le dio a Tito? ¿Cuáles fueron? Ahí podemos ir mirando la palabra. ¿Cuáles fueron? Elegir bien a los líderes y servidores. Y en el verso 6, ¿qué dice? Ayúdeme. ¿Qué dice en el verso 6? El que fuere irreprensible, marido de 10 mujeres. ¿De cuántas? De una sola mujer. Por eso yo no concibo que alguien diga, es que la iglesia, pero no promueven el matrimonio para los líderes. No, el primero que debe ser casado es el líder. El primer ejemplo tiene que ser el que predica. Ese es el primero que debe hablar de hijos, de esposa. Porque yo, ¿cómo le voy a enseñar a alguien de un hogar a enseñarle cómo formar hijos o cómo mantener un hogar si no tengo esposa? Pero mire lo que dice el apóstol Pablo a Tito. Le dice, mire, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esa es la exigencia para los servidores. Por eso es que uno se echa enemigos encima. Como pastor, uno tiene enemigos. Uno tiene gente que lo quiere mucho y lo apoyan, pero también tiene gente que no lo quieren. Porque nuestro trabajo es este.
mirar, analizar. Para una persona poder servir, tiene que tener esos requisitos. Dice la traducción lenguaje actual, en el mismo verso 6, un líder de la iglesia debe ser alguien, en la traducción lenguaje actual, debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. De nada malo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Debe ser esposo de una sola mujer. Y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Es decir, una persona alcahuete no puede servir. No, eso que hagan lo que quieran, que vivan como quieran. No, señor. Si usted es cristiano o cristiana y usted no es capaz de corregir a su hijo, usted no puede servir, porque es un mal testimonio. ¿Cómo se va a parar usted aquí a decirle a alguien que le obedezca a Dios si usted no le enseña a sus hijos a obedecerle a usted? ¿Es así o no es así? El hijo tiene que sujetarse. Así no sea creyente, tiene que sujetar a la casa. Y se tiene que sujetar a las reglas de la casa. Nosotros le tenemos reglas a nuestros hijos. Ellos se levantan, lo primero se tienen que ir a bañar. Lo primero. Y darle gracias a Dios. Porque yo no les digo que se arrodillen a orar un momentico ahí casi dormidos, porque ahí quedan doblados otra vez. No, vayan y se bañan, se cepillan y le dan gracias a Dios. Tienden la cama, bien tendidita, y ahí sí pasan al desayuno. Que no queremos, no les estoy preguntando si quieren, es una regla. Y todos los días lo tienen que hacer. Y les di pedagogía como 3 meses. Y después entonces alisté la correíta. ¿Me van a obedecer o no me van a obedecer? Y ya ellos están, vea, full equipo. Se levantan, papito, Dios le bendiga, buenos días. Y yo les digo, ¿cuáles son las reglas? Sí, señor, ya vamos a cumplirlas. Y al momentico, papá, venga, mire la habitación, bien tendidita la cama. Mientras yo viva, olvídese que los voy a despertar a mediodía a darles desayuno, salvo que trabaje en vigilancia. De resto, olvídense. Seguro. Que si se va a levantar a mediodía, que haga él mismo el desayuno. No le hago ni un tinto. Eso es criar hijos sanos. Sanos. Eso se llama tener a los hijos en sujeción. Entonces todo eso a Dios le agrada, hermanos. A Dios le agrada. Porque ellos tienen que aprender a ganarse la vida. No, que son mis hijos que duerman todo el día, yo les llevo la comida. Llegaron al lugar equivocado. Salvo que estén enfermitos. Ahí le dejo esa, hermano Javier, para cuando se case. Salvo que estén enfermitos. Amén. Esos son lineamientos del apóstol Pablo para Tito. ¿Y usted cree que todo el mundo amó a Tito por eso? Ay, hermano, yo creo que los enemigos que tenía Tito no eran poquitos. No eran poquitos, eran hartos. Porque eso era complicado. Parece que el apóstol le quisiera decir a Tito que el servidor debe ser misionero en su propia casa. Primero, dígame, yo que me gano con venir a enseñarles a ustedes aquí algo que yo no estoy haciendo. ¿Ah? Hermanos, sean honestos en sus negocios, y mis negocios son torcidos. Hermanos, hagan las cosas bien y yo las hago mal. No, primero hay que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe y pureza. Ese es el ejemplo. El misionero debe ser misionero primero en su casa, su propia casa. Y ahí sí párese con autoridad. Así no diga 10 palabras, así diga una, pero la dice con autoridad y la gente lo escucha. A mí me da pesar ver a veces gente que no tiene autoridad moral y le hablan a otros y antes se burlan. Dicen, pobrecito, como es de torcido y que es que hablándome de Dios. ¿Es así o no es así? Y la gente le cuenta a uno. Dice, vea, fulano es que evangelizando no sé a quién, te viera la vaciada que le pegó porque es torcido. Y esa es la verdad, eso suena feo, eso suena pesado, eso no debería de pasar. Pero eso pasa, le tengo esa noticia que eso pasa. Mientras que cuando una persona es un ejemplo,
Hermano, usted evangeliza y la gente le pone cuidado. Usted habla y la gente le pone cuidado. En primer lugar, la recomendación es que sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no haya que reprenderlo de nada. Oiga, hermano, ¿usted por qué está haciendo eso? Contrólese. Hay gente que no hay que reprenderla, hay otros que sí. Que sea irreprensible, que no tenga cosas que den lugar a ser reprendido y que practique la monogamia. ¿Seguro? Aquí no funciona así, hermano. Esto no es un juego, esta es la iglesia del Señor. Y aquí es el hospital, porque aquí nadie es perfecto. Desde el pastor en adelante somos imperfectos. Cometemos muchos errores, pero este es el hospital donde Dios nos sana, donde Dios nos alivia, donde Dios nos forma para cosas grandes, grandes. Si está de acuerdo, hermano, diga amén. Que practique la monogamia, una sola mujer, no la poligamia, un montón de mujeres, una sola. En otras palabras, que no sea ni adúltero ni fornicario, sino que haga las cosas bien. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Verso 7, Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Hermano, es que hay gente que mira esto aquí con menosprecio. Hay gente que cree que subirse aquí, eso es verdad que esto es algo material. Estas paredes son materiales. Pero si nosotros le servimos a un Dios de respeto, Él merece lo mejor, es digno de lo mejor. Y Él conoce nuestra conciencia. Y no es que tenga que decirle yo a ustedes que tiene que ser perfecto. No, nosotros cometemos errores, pero hay cosas que hay pecados que son de muerte y otros que no. Y si una persona está cometiendo un pecado de muerte, es un tema delicado. Es un tema delicado. Y hay que corregirlo sea como sea. Así uno de pronto tenga enemigos. Dice, no soberbio, no iracundo. ¿A cuánto nos da ira? A ver, ¿usted le da ira o no? ¿Cuántas veces ha visto al pastor chiquitico? ¿Cuántas veces le he caído más gordo de lo que soy? ¿Sabe qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. Y uno puede pecar muy fácil en el hogar. Se enoja con la esposa o la esposa se enoja con el esposo y duran 3 días para hablarse. En eso es pecado, porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El mismo día solucione esa vuelta. ¿Es así o no es así? Cuando yo me he enojado con mi esposa, ¿cuántos minutos me aguanto sin reconciliarme? 5 minutos, dice mi esposa. Yo no puedo más. ¿Sabe qué voy y le digo? Cuando nos disgustamos, voy y la abrazo y le digo, ¿usted se acuerda quiénes somos nosotros? Somos una familia pastoral. Entonces, ¿nos reconciliamos? Sí, Señor, y para adelante. Porque, ¿quién dice que el pastor no discute con la esposa? A veces sucede, porque hay algún malentendido, porque algo sale mal. Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no iracundo, no dado al vino. Oiga, alguien me decía estos días, y es que emborracharse es pecado. La Biblia dice que los borrachos no van al cielo. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Oiga, no dado al vino, no pendenciero. ¿Usted sabe qué significa no pendenciero? Que no hiera con sus palabras. Si yo me paro aquí a herir y a herir y a herir, una cosa es que el pastor exhorte. Si usted se da cuenta que el pastor exhorta, no lo mire como pendenciero, sino como que me está exhortando para que sea mejor. Además, no es obligatorio que todo lo que el pastor dice aquí, usted lo tiene que hacer. No, tome lo que le sirva y póngalo por obra. Y si algo que yo dije no está bien,
pues no se preocupe que no es obligatorio, pero el líder debe de ser no pendenciero. O sea, que yo me paro aquí y el hermano Javier, la hermana Nelcy, el hermano José, los que están aquí, en vez de salir contentos, salen es más aburridos. Dice, esa paliza que me dio ese hermano tan horrible que ahí nos mata, que estamos condenados, que nos llevó el diablo ya, que no sé qué. No, hermanos, yo a veces he predicado fuertecito en exhortación, pero les brindo la salida. Les muestro la salida. ¿Cuál es la salida? Busquemos de Dios. Por ejemplo, a mí lo que me ha dolido mucho más que todo es el congregar. Mire, en este momento hay... Se puede decir que más de la mitad de gente que pertenece a este lugar están en otras cosas, ocupados en el negocio, ocupados en el cultivo, ocupados en todo, y los 6 días de la semana están ocupados en todo, es decir, tiempo para Dios no hay. Y eso es lo que a mí me indigna, y en eso sí he sido fuerte al exhortar, porque yo no puedo pasar por este lugar y decirles a ustedes, hermanos, no es necesario congregarse. ¿Cómo que no? Si usted se congrega y usted sale contento, usted sale fortalecido. Hay hermanos que no pudieron venir, pero ahí están conectados y están contentos, están fortalecidos. ¿Por qué? Porque oír la palabra, sea por un medio digital o sea físicamente, a usted le da fortaleza. Hay hermanos que no pueden venir en semana, pero yo los he visto conectados. ¿Y cómo se han sentido, hermano Javier? Tiene un hermano que no es creyente y a veces se le sienta al lado y no se despega hasta que no acaba el culto. Es que me gusta escucharlos. Imagínense, hasta evangelista se vuelve uno ahí con el celular. ¿Por qué, hermanos? Porque es una bendición. Un creyente no puede dejar de oír la palabra. No, eso yo me la predico sola. Bueno, muy rico que la lea, pero uno necesita sentarse, hasta el pastor necesita sentarse. Yo le decía a mi esposa anoche, le decía, yo ya no sé ni qué tema arreglar. Termina un tema y ahora qué predico en el otro culto, padre. Porque a mí no me gusta de cualquier manera, sino un tema bien arregladito. Ahora qué predico. Y yo le digo a mi esposa, qué rico yo poderme sentar aquí a oír a los líderes de la iglesia predicar. Pero a veces las circunstancias no nos lo permiten. El tiempo, las situaciones que se han presentado, que no los vamos a juzgar por eso. Pero hombre, pongámonos serios y verá que Dios los pone a ustedes a predicar parejo también. Pongámonos serios, arreglemos lo que haya que arreglar. Congreguémonos más. Amén. Y verá que Dios te va a usar para cosas grandes. Que no sea iracundo, que no sea pendenciero. Ay, aquí viene una fuerte. Ahora no van a decir que yo los estoy regañando. No codicioso de ganancias deshonestas. Ay, Señor amado, ayúdanos. Ayúdanos. Hay gente que se mete en unos negocios, hermano, tan torcidos que a mí me da pena ajena. Una persona de esas nunca subirá a un altar. No puede. Porque pasa alguien por ahí y ve a una persona que es su vida que hace negocios ilícitos y en vez de decir esa iglesia es una bendición, van a decir esa gente es una alcahuetería ya. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque nosotros predicamos es que no sea codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y qué es ganancias deshonestas? Todo tipo de negocios torcidos que a Dios no le agraden. Escuchaba por ahí a alguien estos días y ¿sabe qué es lo que me da a mí como angustia? Que la gente no capta que se está equivocando y que la están embarrando. Un cristiano no hace negocios torcidos. Y yo sé que esto suena repetitivo, pero yo lo tengo que repetir hasta que vea un cambio en la gente. Porque no podemos ser de allá y ser de acá. A Dios no le gusta eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Seamos fríos o seamos calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. A Dios no le gusta la tibieza espiritual. A Él le gusta que la gente sea fina en las cosas de Dios.
Ese es el evangelio. Y alguien dirá, y bueno, ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Le digo una cosa, el mundo, aunque se burlen de ti, aunque se burlen de mí, aunque nos critiquen, tienen los ojos puestos es en el creyente, a ver qué hace bueno o a ver qué hace malo. Así lo bueno no se lo recalquen mucho, pero haga algo malo y verá. Y si nosotros no somos un problema para el mundo, entonces ¿por qué cuando hacemos algo malo nos caen a criticarnos? Porque saben que somos cartas leídas. Entonces yo lo tengo que predicar. Es verdad que esto trae enemigos. Y hay gente que se va de la iglesia por esto. Hay gente que se levanta contra el pastor por esto. Pero yo prefiero que se riegue la ola, que el pastor no está de acuerdo con ganancias deshonestas. Y a Dios no le agrada esas cosas. La traducción lenguaje actual en el verso 7 dice, ya vamos entrando en la recta final, Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia, verso 7, que vigilen el trabajo de todos, para que todo se haga bien, bien. Por eso no deben ser tiranos. Mire, hermanos, ser tiranos con los obreros, con los trabajadores, eso es pecado. La Biblia lo dice, no deben ser tiranos. Hay gente tirana, hay gente que no tiene misericordia con el trabajador, pero también hay trabajadores que no tienen misericordia con el que les da trabajo. La Biblia dice, si tienen amos que no son creyentes o que lo sean, trabajen como si fuera para Dios, hagan las cosas bien. Y lo mismo los jefes y los amos, hagan las cosas bien con sus obreros, que eso le agrada a Dios. Amén, hermanos, porque dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Que no sean tiranos, que no se enojen con facilidad, que no se emborrachen, dice la traducción lenguaje actual. Tampoco deben ser violentos. Una palabra que suena muy repetitiva. Es que yo soy evangélico, pero este machete no. No debe ser violento. Si es cristiano debe ser diferente a todos. Que no, que yo sí me defiendo, que yo sí le doy plan. No, hermanos, dejemos lugar a la ira de Dios. Y mire lo que dice la traducción lenguaje actual en el verso 7, que no sean tramposos en sus negocios. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Pero el creyente no puede ser tramposo en sus negocios. Si a mí me meten un billete de 50 falso, yo rasgo eso. Si no encuentro quien me responda, yo lo rasgo. Pero yo no le meto ese billete a otro. Todo se debe hacer con temor. Por eso es que no todo el mundo sirve para administrar las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios son muy delicadas. ¿Sí se acuerdan lo que pasó con Pedro una vez y una parejita, cómo era que se llamaban? Que prometieron dar un voto para Dios y fueron y vendieron lo que iban a vender y vinieron y sustrajeron una parte. Se me olvida el nombre. Y cuando llegaron y le dijeron a Pedro, mire, esta es nuestra parte. Y el Espíritu Santo le mostró a Pedro que se habían robado una parte. Y le dijo, le estás mintiendo al Espíritu Santo, por cuanto esto hicieron, tienen que morir, y murieron. Ay, hermano, eso es un tema delicado. ¿Cómo era que se llamaban? Se me olvida el nombre, si alguien se lo sabe, me puede acordar. Un día estos predicó sobre eso. Y ellos pensaron que era mucha gracia. No, las cosas de Dios son serias. Y por eso es que la persona que se convierte en el evangelio como burletero, le va mal. ¿Usted no lo ha notado que el que vive el evangelio ahí como medio, le va mal? En todo lo que hace le sale mal. Venga, ¿y por qué? Porque se está burlando de las cosas de Dios. Una persona que no se burle de las cosas de Dios vive mejor. Vive mejor. Vive más quieta y reposadamente. Gloria a Dios. Que sea irreprensible, no soberbio, no iracundo, no pendenciero, que no se emborrache, que no hiera con sus palabras, que no hace negocios ilegales, que no sea tramposos en sus negocios.
Son las características de un servidor. De un servidor del Señor. Verso 8, que sea hospedador. No, a mi casa no venga. A mí no me gusta que nadie me visite. Por allá un hermano, lo pastoreaba un amigo mío. Salimos juntos al ministerio, cogíamos café juntos. Y había un hermano que quería ser diácono. Y le decía el pastor, camine, toma un tintico. No, hermano, a mí no me gusta recibir nada en ninguna parte. Hermano, recíbame un tintico. No, hermano, no. Yo solo recibo tinto en mi casa, que es el único lugar que me da confianza. De resto me da miedo. No, y quería ser diácono. Él nunca lo puso de diácono. Porque el diácono tiene que ser, o el servidor, tiene que ser hospedador, amable y también recibir con humildad lo que le den. Yo vengo de otra región y a mí me han dado cosas que no son de mi gusto porque no es mi cultura. Y yo la he comido, yo me la recibo y la como con alegría. A la única que sí convencí fue a la hermana Carmen de la changua, no fui capaz con la changua. Y le dije, hermanita, ¿usted me quiere? Y me dijo, sí. No me dé changua, hermana. Yo soy paisa, estos paisas no toman changua. Y le dije con cariño y ella me entendió con cariño y no se enojó. Y cuando he ido a ayudarles, que a veces está el cafecito por ahí como con ganas de caerse, saco un dita y voy y les colaboro. Y le digo, hermanita, no me vaya a dar changua, deme arepa con huevo. Y ella con cariño me dice que bueno, pero es la única, de resto todo lo que me dan lo recibo. Y no es de nuestro gusto porque, no todo, algunas cositas porque no es nuestra cultura. Yo a ustedes les he dado arepas paisas y me van a decir mentiras que es de gusto de ustedes. ¿Cuál gusto? Ustedes no están acostumbrados. Y a ustedes esas arepas les saben como raras, pero se la comen con humildad. ¿Es así o no es así? Y uno mira eso, la gente cree que uno no mira, uno mira eso. Dice, este sirve para servirle al Señor porque es humilde. El hermano Javier, lo que uno le sirve, lo come. Con alegría, con alegría. Y eso suena como chistoso, pero hermano, aunque las culturas son tan diferentes, ustedes tienen unas costumbres, nosotros otras, pero hermano, la humildad es tan linda. ¿Sabe qué dice Pablo? Se me olvida cómo dice el texto, pero es un cuadro más o menos como me acomodo a cada región y a cada cultura. Allá me hice de allá, allí me hice de allí. No me pongo a pelear por culturas. Que comen eso, pues les recibo eso y se acabó. Y listo. Eso es una bendición. Ser un hospedador, ser uno amable, amable. Yo creo que el pastor no ha sido arrogante con ustedes. Amable. Si me ha tocado sentarme ahí al pie del fogoncito a comer lo que me han servido, lo hemos hecho con cariño. ¿Por qué? Porque eso es una bendición. Yo me levanté en ese ambiente. Amante de lo bueno. ¿Cuántos son amantes de lo bueno? Oiga, amante de lo bueno. Sobrio, justo. Hacer las cosas con justicia. Bien hechas. Santo. ¿Cuántos son santos? Dueño de sí mismo. No, que es que perdí el control. No lo pierda. Sea dueño de sí mismo. Sea dueño de sí mismo. ¿Sabe qué dice la traducción lenguaje actual? En el verso 8. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visitan. Uy, que ni vaya a pasar de allá para acá. Bueno, ahora por la pandemia lo que hemos tenido es precauciones. Pero aquí no venga. El virus se acabó, pero mi casa sigue cerrada y hay gente que lo ha publicado. Ah, bueno, entonces siga encerrado. Mi casa sigue cerrada. El virus se fue, el gobierno permitió, pero mi casa sigue cerrada. Hermano, eso es verdad que tenemos que cuidarnos, pero eso no hay necesidad de publicarlo. Eso es verdad que tenemos que cuidarnos, pero usted publica eso y lo que hace es dañarse a usted mismo. ¿Ah? ¿Cómo le voy a decir yo a los hermanos? Mi casa sigue cerrada. Y si el hermano viene y toca la puerta para traer un aporte, le digo lo mismo. No sigue cerrada. Uno tiene que tener precauciones. Eso es verdad. El alcohol, el tapabocas, todo. Pero las cosas hay que hacerlas con sabiduría.
Y no estoy diciendo que se vayan y se metan en todas las casas, sino que no hay necesidad de ofender por tener una posición distinta. Amén, hermanos. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas. Dice el verso 8, y ser justos, santos y disciplinados en todo. Escúchelo bien. Verso 9, retenedor de la palabra, fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Porque a uno lo contradicen, pero si uno tiene sabiduría de Dios, uno convence a los que lo contradicen. Mire, hermano, le voy a explicar esto con amor, con cariño, y la persona dice, oiga, verdad, sí es verdad, créame que es verdad, y terminan convencidos. Vale, cuidado a esto. Verso 9, no deberán creer, dice la traducción lenguaje actual de Tito 1:9, no deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios. No es que en el libro tal y en la cartilla tal dice, pueden decir en 1000 cartillas y en 1000 libros, pero yo creo en lo que dice la Biblia. ¿Es así o no es así? ¿Por qué cree usted que hay gente que le da miedo que digan que hablen lo que dice la Biblia? Porque saben que es así, lo cachetea a uno de frente, le enseña lo que le tiene que enseñar. En otras palabras, no le pone pañitos de agua tibia, sino que lo corrigió y punto. ¿No fue eso lo que hizo Jesús? Señor, dicen los fariseos que están bravos con usted por esa enseñanza. Eso déjelos. Lo que mi padre no plantó, eso hay que tirarle duro. Ya. A mí vienen y me dicen, pastor, que Julano está bravo. Déjelo que no, algún día de contenta. Pastor, que Julano le quiere, mejor dicho, déjelo. Algún día de contenta. Hay gente contenta, mire, aquí están, oyendo la palabra. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque son plantas que mi padre plantó. Y Él las está fumigando, las está regando. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire lo que dice Tito 1:12, ya aquí sí termino, en serio. Vale, cuidado. Uno de ellos, su propio profeta. ¿Cómo sería el estado de los cretenses? ¿Cómo sería el estado de los cretenses? Que el propio profeta de ellos estaba aburrido con ellos ya. Pablo le dijo a Tito, mire Tito, la situación en Creta está tan complicada que hasta los líderes de ellos mismos están bravos con ellos. ¿Cómo estarían de torcidos? Mire lo que dice Tito 1:12. Uno de ellos, le dijo Pablo a Tito, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Hermano, un creyente de verdad al evangelio no debe mentir. No debe mentir. Y hay gente que miente. A mí me han mentido y luego ellos mismos caen en lo que mintieron, ellos mismos. Porque yo tengo alguito de psicología y yo les he hecho preguntas y en la respuesta dicen que lo que acabo de decir era mentira. Y ahí quedan. Sin necesidad de decirles ni de regañarlos, se da uno cuenta que era mentira lo que estaba diciendo. La Biblia dice que hasta el profeta de ellos estaba bravo con ellos. Imagínese usted cómo sería la situación. Y mire lo que les dijo, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así eran. La traducción lenguaje actual lo dice más claro, verso 12. Fue uno de los profetas de Creta que le dijo, esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa. ¿Usted cree que Dios usa a los perezosos? Hermano, un perezoso Dios no lo usa. A Dios no le interesa la gente perezosa. A Dios le gusta la gente trabajadora.
Perdóneme, hermano, pero si usted le alcahuetea a su hijo que levante a mediodía a pedirle desayuno, usted está pecando. Y usted está cortando la bendición de Dios para su casa. Levántelo y que vaya y trabaje, hermano, que trabaje, que se gane la plata. Y si es que está estudiando, que se levante y tienda la cama y ayude a trapear y a barrer. Mis hijos tienen 7 años y 5 años y ya trapean y barren. Uy, eso es maltrato infantil, mentiras del diablo, que se acostumbren a ganarse la vida. Estos días hubo una reunión aquí en San Andrés, una reunión en el colegio hace algún día, y fue bienestar familiar, y le dijeron a mi esposa en la reunión, el día que los amenacen con bienestar familiar, no se dejen amedrentar, llévelo y ya los emparejamos, porque no todo mundo piensa igual. Una cosa es lo que diga el noticiero, otra cosa es tener un hijo en la casa. Hay que enseñarlo a hacer las cosas bien. Eso suena pesado, pero eso es verdad. Tenemos que formar gente que verdaderamente sea útil para esta sociedad, porque toda la vida no le vamos a durar nosotros, y el día que nosotros nos muramos, esos muchachos van a sufrir y van a terminar por ahí muy mal. Pero si nosotros los formamos bien, esa gente va a ser un ejemplo para esta sociedad. Oiga, escúchelo bien. Verso 13, este testimonio es verdadero. ¿Ustedes creen que esta palabra es verdad? Por tanto, repréndelos duramente, le dijo Pablo a Tito. No le dé miedo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Uy, hermanos, yo creo que Tito se metió en la grande allá. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el pastor es el que lleva el bulto. Cuando uno enseña así, uno tiene enemigos. ¿Sabe que uno sí puede conseguir hartos amigos predicando? ¿Sabe cómo? No, viva como quiera, tranquilo, haga lo que quiera. Vea, esto aquí es chévere, esto aquí sí es muy chévere, pero serle fiel a Dios. Es que no es más, hermano, no estamos pidiendo que se vuelvan super, hiper, mega pentecostales. No, seamos fieles a Dios. Hagamos buenos negocios, hagamos las cosas bien. Nadie les está pidiendo más, que seamos devocionalmente sanos. Amén. ¿Cuándo han visto ustedes al pastor persiguiéndolos? ¿Cuándo? Ustedes han sentido, pastor me está persiguiendo. Mire, no le volví a mirar un estado a una oveja de WhatsApp, ni uno. ¿Y sabe por qué lo hago? Para que no se sienta perseguido por el pastor. No lo hago. Y algunos me dicen, hermano, ¿usted qué le pasó que no volvió a ver mis estados? No quiero que se sienta perseguido. Usted puede publicar lo que quiera. Porque miraba algunos estados muy salidos de tono. Y yo dije, no, yo no quiero que el creyente se sienta perseguido. El pastor anda mirando mis estados para ver qué estoy haciendo. No, no es necesario. Con que el Señor te pastoree allá en tu casa, con que el Señor te pastoree allá en tu trabajo, es más que suficiente. Si tú eres una oveja del redil del Señor, Él te cuidará y tú te dejarás cuidar de Él. Aleluya. Mire, hermanos, póngale cuidado a esto. La traducción lenguaje actual en el verso 13 dice, y es verdad, por eso tienes que reprender mucho a esa clase de gente y ayudarla para que vuelvan a confiar en Jesucristo como es debido. No atendiendo a fábulas judaicas. El judaísmo mal interpretado no es una bendición, se sale de la gracia. El judaísmo, mejor dicho, por eso dice Pablo, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad, ayudándolos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa, dice el verso 14, ni a cuentos inventados por los judíos, porque los judíos hablaban y peleaban por la circuncisión cuando ya estaban en la gracia. Y peleen por la circuncisión. Y es que yo sí hago, y es que yo sí cumplo. Y hoy en día es igual. Usted le dice, es que yo no guardo el sábado, estoy condenado. ¿Dónde dice la Biblia eso? Son fábulas, son cosas inventadas por los hombres. Nuestro reposo es Jesucristo. Él es nuestro reposo. Ese era para el tiempo de la ley de Moisés.
Pero es que la gracia por Moisés, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad son Jesucristo, es Jesucristo. Todo el que cree en Jesucristo está en descanso ya. Y no quiere decir que no hay que descansar del trabajo, sí hay que descansar, pero hablando espiritualmente, nuestro descanso es Cristo. Por eso dice la Biblia, nadie os juzgue por comida, por bebida, por días de fiesta o por lunas o por días de reposo. No, porque todo eso era sombra de lo que habría de venir, pero nuestra libertad es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Vea, hermanos, ahora sí les prometo que este es el último texto y nos vamos. Tito 1:16. Mire qué lindo esto es bello, hermano. Profesan conocer a Dios. Que no tengan que decir eso de nosotros, hermanos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. A mí me aterra que hay gente que sabe más de Biblia que el pastor, pero con los hechos lo niegan. Es que yo soy muy santo, demuéstrelo con los hechos. Amén. Es que es con los hechos, no con la boca. Eso es fariseísmo, con la boca cualquiera. Pero el Hijo de Dios con los hechos habla de Jesús. Siendo abominables, dice, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice la traducción lenguaje actual en el mismo 16. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos, son desobedientes, incapaces de hacer lo bueno. ¿Qué opinan ustedes de la problemática de Creta? Estaban en la olla, hermano. Creta necesitaba un revolcón. Estos días un hermano por ahí ponía, Señor, te pedimos que nos sacudas el nido. Pues yo les vengo diciendo eso hace días y el Señor lo está sacudiendo. Con pandemia, con enseñanzas. Vea, hermano, no es hora de que los pastores andemos diciendo, necesito que esto se llene porque van a ganar la lotería. Es hora que los pastores andemos diciendo, necesitamos que escuchen la palabra porque esto se va a acabar y usted se debe arrepentir y debe ser santo y separado del mal para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es hora de arrepentirnos y vivir para Dios. ¿Usted está seguro que siente que Dios nos habló hoy? Y que nos enseñó la palabra. Esa era la problemática de Creta. Los cretenses andaban torcidos. Pero si a alguno de los que me escuchó Dios le habló en alguito, por favor, pongámoslo por obra. Si a mí me habló, a todos nos habló. Y pongámoslo por obra y hemos de ver su gloria. Pónganse en pie, por favor, en esta hora. Gracias por estar ahí juiciositos, sentados. Gracias por los que se conectan allí. Se mantuvo el grupito en toda la transmisión. Muy bueno, buen grupo de hermanos de San Andrés, sus veredas y de otros lugares. Que mi Señor bendito los ayude y los bendiga. Y démosle gracias a Dios por su palabra. Y a los que no vinieron, dígale, oiga, no se hubiera perdido usted esa bendición. No se la hubiera perdido. Hay unos que no pudieron venir por los niños, otros por otros compromisos, pero dígale que se perdió una bendición para su vida. Y a los que estuvieron aquí y conectados, felicitaciones.